Delito 172. Profesor, Voluntario. profesor, antes de ¿Sí? pasar a otro delito, corríjame si me equivoco, yo lo entiendo así, ¿no? De repente por leer de forma literal el texto, cuando dice, por haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir. Yo entiendo que si está en un estado de inconsciencia, naturalmente esa persona estará imposibilitado de resistirse a esa violación sexual. ¿Ya? ¿A qué te refieres con naturalmente? Naturalmente, obviamente, ¿no? Así estará imposibilitado de resistirse porque está en un estado de inconsciencia. Entonces, ¿dónde encuentro aquí la diferenciación? Porque No, 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 te estás equivocando. Cuando hablamos de un estado de inconsciencia es la pérdida de la conciencia absoluta. Cuando hablamos de una imposibilidad de resistir, estamos hablando de la creación de la imposibilidad de resistir por ausencia por ausencia de descoordinación muscular, pérdida de control motriz, alteraciones de la percepción, confusiones. Le doy un ejemplo. A ver, les cuento una historia, así, una historia inventada, a ver, vamos a imaginar. Sujeto A va a la fiesta con sujeto B, ¿ya? Y sujeto B lleva a su enamorada. Todos se ponen a tomar, bacán, chévere. Sujeto B queda borracho en el suelo, tendido. Y sujeto A sigue tomando. La enamorada, que le vamos a poner sujeto C, toma tanto que empieza a tener confusión y le dice al sujeto A, sujeto B. Ay, sujeto B, mi amor, lo confunde. Y tienen relaciones sexuales el sujeto A, aprovechándose de esta confusión de la sujeto B, que ya está en un estado alcohólico alto, ya lo ha confundido ya al mariachi. Ya lo ha confundido, ya está, ya no puede ya decir ni siquiera hablar, pero no está inconsciente. Acá hablamos de una persona con incapacidad o imposibilidad de resistirse. No sé si me dejo entender. Profesor, pero usted dice, es la alteración, la imposibilidad de resistir es la alteración de la percepción que crea confusiones, pero sin haber llegado al coma etílico. A la Entonces, inconsciencia total. cuando una persona llega al coma etílico, Ya entró a la pierde la inconsciencia. conciencia absoluta. Sí, ya ahí es con inconsciencia absoluta. Ahí hay la primera modalidad. En ese momento estamos hablando ya de la primera modalidad, estado de inconsciencia total. Si se dan cuenta, hay dos modalidades, estado de inconsciencia y la imposibilidad de resistirse. Estado de inconsciencia total, cometílico. Imposibilidad de resistirse un paso antes del estado de inconsciencia total. Ahora bien, si se dan cuenta, antes de hablar de estado de inconsciencia y imposibilidad de desistir, dice haberla puesto. La pregunta del año es, ¿qué pasa si no la has puesto en el estado de inconsciencia tú? ¿O han tomado voluntariamente? Porque es muy diferente a que te droguen a que tomes voluntariamente con una persona. Si esta persona tomó voluntariamente y da su consentimiento para tener relaciones sexuales, pero en esta se demuestra que su estado de inconsciencia era tan grave, su ebriedad era absoluta, pese a dar su consentimiento, este consentimiento no es válido. Y estamos hablando de una violación sexual tipo 171 con incapacidad de resistirse. El mérito a la casación 797-2018 PUNO, 2017 PUNO, que ya estableció esto sobre las relaciones sexuales con personas en estado de ebriedad. Entonces hay una diferencia entre estado de inconsciencia
e imposibilidad de resistirse. No es que una subsuma a la otra, no es que el estado de inconsciencia, lógicamente, ya no va a poder resistirse. Son dos situaciones completamente distintas. ¿Correcto? No, sí, tal vez. Profesor, ¿Hola? ¿podría leer de nuevo la casación de Puno, esa parte que leyó? A ver. Al momento se encontraba la víctima, al momento de los hechos, en estado de ebriedad absoluta, pues presentó cuadros de excitación, confusión, agresividad y alteración de la percepción. Pese a haber dado el consentimiento de las relaciones sexuales, estas no resultarían válidas por su falta de conciencia. En la circunstancia concreta. Lo que pasa, chicos, es que venía aquí la siguiente situación. Había muchos casos en los cuales se libraban las personas que tenían relaciones sexuales con personas de ebriedad diciendo que la señorita tanto me aceptó. La pregunta era qué tan qué tan válido es el consentimiento de esta persona. ¿Qué tan válido es el consentimiento de esta persona? Ahí estaba el problema de la casación, de la circunstancia. La casación Puno ya aclaró que la validez del consentimiento de una persona en alto estado de ebriedad, entendido esto como ebriedad absoluta, ya es ineficaz. No hay validez de dicha situación. Ojo que esa es una casación y no es un precedente vinculante. Al final lo que vale es la ley. Es una visión de la ley por parte de la Corte Suprema, nada más, sin perjuicio de que la ley establezca ya dos modalidades. No sé si me dejo entender. Sí, no, tal vez. Profesor, entonces toda casación es puntos así de ver Puntos de vista, bajo la óptica de algún bajo la óptica del tratadista. caso en concreto y del momento. Eso es una casación. Una casación sirve para analizar un caso en concreto en un momento específico. Les doy un ejemplo para no confundirlos mucho porque vamos a ver muchas casaciones en el transcurso del curso. Hay un delito que vamos a ver en un futuro llamado negociación incompatible, ¿ya? Este delito, en el año 2013, la Corte Suprema dijo una cosa. En el año 2015 dijo una cosa completamente diferente a la que dijo en el 2013 y en el 2017 dijo una cosa completamente diferente a la que dijo en el 2013 y 2015. La misma Corte Suprema. Entonces, una casación no es la ley, es simplemente puntos de vista para analizar casos en concreto y para poder dar interpretación a normas, nada más. No es ley, no es la ley, no es lo que todos los jueces utilizan, sino es para poder ver una interpretación, un momento, una circunstancia, una situación específica, poder interpretar de mejor manera la norma. ¿Correcto? Sí, no, tal vez. Bueno, entonces, el 171, violación sexual de persona en estado de inconsciencia e imposibilidad de resistir. Aquí ya nos estamos retirando de las vías de violencia, amenaza y coacción, o entorno de coacción, si no estamos hablando de estado de inconsciencia o incapacidad de resistir, o imposibilidad de resistir. La pregunta del año es, ¿y qué pasa con las personas con retardo mental u otros? Ahí aparece otro tipo penal diferente a los dos anteriores llamado violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento. ¿Voluntario? Yo, doctor. ¿Ya? Artículo 172. Violación de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.
El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, conociendo que está impedida de dar su libre consentimiento por sufrir una anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, retardo mental o que se encuentre en incapacidad de resistir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 26 años. Listo. El delito 172 tiene un aspecto distinto al anterior. El delito 172 habla de los problemas mentales. Las personas que no tienen, las vías son las mismas, vaginal, anal, ahí no tampoco hay que analizar. El medio es distinto. Aquí tú ya no aprovechas la circunstancia de la inconsciencia. Aquí tú no aprovechas a través de violencia, amenaza o entorno de coacción. Aquí tú conoces que esta persona no puede dar su libre consentimiento. Por ciertas circunstancias, como la grave anomalía psíquica, hablamos de enfermedades mentales graves. La grave alteración de la conciencia, hablamos de enfermedades mentales graves pero momentáneas. Hablamos de, luego, retardo mental, hablamos ya de una enfermedad mental determinada como retardo mental, es decir, un cociente intelectual mucho menor al promedio, me parece que 50 menos. A ver, aquí lo tengo, un segundito. Aquí lo tengo. Aquí está. Menor a 35. Discapacidad cognitiva moderada es menor a 54 y grave menor a 35. Claro que un psiquiatra tendrá que determinar ello. Y luego, o que se encuentren en incapacidad de resistir, pero no hablamos de una circunstancia del 171, sino hablamos de una circunstancia de un problema psíquico, mental u otro semejante. ¿En qué sentido? ¿De qué estamos hablando con en incapacidad de resistir? Estamos hablando de personas con problemas determinados en los cuales no podría decirse, por ejemplo, una persona con problemas de sueño, con insomnio, con sueños profundos u otros, cuando hablamos de incapacidad de resistir. Es decir, hablamos en la 172 de una incapacidad mental desde todas sus perspectivas. La Corte Suprema en el año 98, a través del expediente 357 del año 98 Lima, nos habla de un tema muy interesante. Me disculpa, voy a bajar el volumen del celular un segundito. Ya, entonces, nos habla una jurisprudencia muy interesante en la cual nos dice: la sola imputación del denunciante, quien escuchó voces direccionadas a una violación sexual de la hija del acusado, la cual presentaba retardo mental, sin otra prueba que le corrobore, no es suficiente para imponer una sentencia condenatoria. En todo caso, existe duda respecto a que favorece al procesado. El testigo declaró a nivel policial y judicial que el día de los hechos, encontrándose en el domicilio y en circunstancias que se dirigía al baño, pudo escuchar por la estera que colinda en la casa del encausado la voz de la cónyuge de este que repetía: por ahí no le hagas que le va a doler, una y varias veces, repitiendo el llamado como testigo, como lo refieren los testigos.
optando posteriormente por el denunciarlo ante la autoridad policial. La voluntad de un enfermo mental no es una voluntad válida. La voluntad del enfermo mental entra en los aspectos de la indemnidad sexual. Un segundo. Aló. Disculpe, pero en este instante estoy dictando clase. En este instante estoy dictando clase. Soy docente universitario, estoy dictando en este instante. Y ahí, por favor, le contesto. Ya. Entonces, la voluntad de la persona con anomalías psíquicas no es una voluntad válida para las relaciones sexuales. Ahora bien, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Las anomalías psíquicas graves, perpetuas, hay personas que están enfermas mentales las 24 horas del día, su consentimiento no es válido en todo el tiempo. Igual en el retardo mental, la persona que sufre un retardo mental es retardado mental en las 24 horas. Pero, por ejemplo, la grave alteración de la conciencia o la incapacidad de resistir por anomalías o situaciones psíquicas solo serán momentáneas. Por ejemplo, una persona con alteración de conciencia, que su alteración solo es de vez en cuando. Su problema psiquiátrico solo son por horas o por momentos o por días. Y en esas circunstancias, en esas situaciones, solo se configura el delito en esos momentos, en esos días, en esos momentos en los cuales no puede dar una libre voluntad de lo que cometió. Diferente, vuelvo a repetir, a violación sexual en estado de inconsciencia o imposible de resistir, en la cual el sujeto ha puesto a la persona en estado de inconsciencia o en imposibilidad de resistir a través de medios externos, exógenos, pastillas, somníferos, drogas, alcohol. Mientras que la persona del 172, el sujeto agraviado, es una persona con anomalías, donde ningún elemento externo influye en su problema mental. ¿Se entiende la diferencia entre el 171 y el 172? Importante para el 172 haberse practicado un reconocimiento psicológico y reconocimiento psiquiátrico legal al agraviado para determinar si tienen conocimiento de la realidad que lo rodea, alguna enfermedad mental o existe alguna situación de retardo. ¿Se entiende la diferencia entre el 171 y 172? A ver. Hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Un sí, un no? Sí, doctor. Sí. En el caso del 101, 171. 171 no media alguna incapacidad de parte del agraviado, ¿no? Ya sea como la incapacidad que cita el 172, que es anomalías psíquicas, ¿no? O enfermedad mental. La circunstancia de la inconsciencia o la imposibilidad de dar conocimiento, de tener conocimiento, voluntad, o la imposibilidad de resistirse, en la 171 recae de un factor externo, drogas, alcohol, somníferos, mientras que en la 172 es un factor interno al sujeto agraviado. El propio sujeto tiene este factor.
173. Voluntario, voluntaria. Artículo 173. Violencia sexual del menor de edad. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la infección de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con un menor de 14 años será prohibido con una pena de cadena perpetua. ¿Qué diferencia hay con el 170, 171, 172? ¿Qué diferencia hay? ¿En qué se diferencia? A ver. ¿En qué se diferencia? No se escucha. Se escucha raro. Doctor, ¿Sí? tal vez las diferencias serían muchas, porque aquí no importa la violencia que se ejerza, no importa ponerle en estado de inconsciencia, ¿Cómo no se llaman importa... todos estos violencia, inconsciencia, amenaza, ponerla en... ¿Cómo se llama? ¿Medios? No hay medio. Aquí en violación sexual de menor de edad no hay medio. Solo hay una circunstancia del agraviado. ¿Cuál es? De la persona agraviada. Ser menor de edad. Ser menor de 14, no solamente menor de edad, sino menor de 14. Entonces, el tipo penal es claro. El simple hecho de tener acceso carnal con una persona menor de edad, ya se configura el delito. Con una persona menor de 14, ya se configura el delito. No hay más. Aquí ya no hay medios, no hay ninguna forma como las previstas en los artículos anteriores. Aquí es simplemente, así haya consentimiento, no es válido el consentimiento de un menor de edad. De un menor de 14, perdón. No es válido el consentimiento de un menor de 14. Pues están protegidos, ¿por qué? ¿Están protegidos por qué? A ver. Los menores de 14 están protegidos ¿por qué? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Por qué están protegidos los menores de 14 y las personas con deficiencia mental? ¿Se refiere a una persona específica, a una ley? No, ¿qué bien jurídico los protege? ¿Qué tienen ellos que no, qué tienen ellos que no tengo yo? Indemnidad sexual. Identidad sexual, ellos no toman decisiones sobre su sexualidad. Es por eso que el consentimiento es inválido para menores de edad, para menores de 14.
Artículo 174, violación sexual bajo autoridad o vigilancia. El que aprovechando la situación de dependencia, autoridad o vigilancia tiene acceso carnal, es todas las mismas vías, a una persona colocada en un hospital, asilo o establecimiento similar. Aquí hablamos que el medio es el aprovechamiento de la dependencia, autoridad o vigilancia. En circunstancias bien específicas. Hospitales, asilos, establecimientos de detención, de reclusión o de internamiento. Hablamos de que cambia el medio. Si se dan cuenta, las vías se mantienen, pero el medio cambia. Aquí el medio en el 174 es el aprovechamiento de una situación de dependencia, autoridad o vigilancia en lugares específicos. Hospitales, asilos, establecimientos de detención, de reclusión y de internamiento. Artículo 175, violación sexual mediante engaño. Este delito es bien interesante. ¿El mayor de 14 y el menor de 18 puede decidir sobre su sexualidad? No. ¿No? Menor de 14, no. ¿El mayor de 14 y menor de 18 puede decidir sobre su sexualidad? Sí, tiene una idoneidad relativa. Relativamente, pero sí puede decidir, ¿verdad? Sí. Aquí, pero la pregunta de daño es, a ver, yo les pongo un ejemplo. Yo salgo con una chica, ¿ya? Una chica, vamos a imaginar, de 20 años. Voy a salir con una chica de 20 años, pero yo le digo que me voy a casar con... Para lograr tener acceso carnal con ella, le digo que me voy a casar con ella, que le voy a comprar un carro, pero todo lo digo para obtener acceso carnal. Una vez que obtengo acceso carnal, zafo, me voy. Pregunto, ¿lo que he hecho es delito? ¿Bajo los delitos que hemos visto? Bajo los delitos que hemos visto, desde el 170 hasta el 173, hasta el 174, ¿es delito? Solo de los 4 delitos que hemos visto hasta ahorita sexuales. ¿Es delito lo que mentir a una persona para tener acceso carnal? ¿Qué opinan? ¿Ah? ¿Alguna opinión? ¿No hay? Bueno. No es delito, pero la pregunta es, ¿qué pasa si este engaño lo haces a una menor de 18 y mayor de 14? Quien tiene poder de decisión de su sexualidad, pero de manera relativa, aparece el delito de violación sexual por engaño. El que mediante engaño, aquí ya no hay violencia, amenaza, entorno de coacción, no, hay engaño. El medio es el engaño. Por vía vaginal, anal o bucal, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza cualquier otro acto análogo de un objeto, parte del cuerpo, por alguna de las dos primeras vías, a una persona de 14 y menos de 18. Entonces aquí, la violación sexual por engaño solo es para menores de edad de 18, menores de 18 y mayores de 14. Tú no puedes a una menor de edad engañarla o engañarlo para tener acceso carnal, no puedes. La voluntad del menor de edad tiene que ser pura. Del menor de 18 y mayor de 14, para tener relaciones sexuales tiene que ser pura. Es por eso que, por ejemplo, para los menores de 18, realizar prostitución no es una voluntad válida. La voluntad de la relación sexual de menores de 18 y mayor de 14 es una voluntad pura. No es una voluntad a través de medios. No sé si me dejo entender. A diferencia del de mayor de edad, que la voluntad de la mayor de edad
ya no interesa la pureza de la voluntad. Ella tiene totalmente la libertad, o él tiene totalmente la libertad de hacer lo que quiera. Si se ve engañado para tener relaciones sexuales, es su problema. Tuvo que prever, bajo su conocimiento, que lógicamente le estaban mintiendo. Pero un menor de 14 no funciona así. El engaño en el delito del 175 es un engaño, debe ser un engaño capaz de poder influir en las decisiones del menor. Precisiones sobre el engaño. Se entiende como engaño a toda actividad destinada a presentar como verdadero algo falso, con la capacidad de inducir a error al sujeto. Uno de las promesas de engaño más conocidas para el delito del 175 es la promesa de matrimonio. Prometer matrimonio a una menor de edad constituye un supuesto necesario para que se configure el delito del 175, pues este se vale de este medio para tener acceso carnal. El engaño de un futuro divorcio también se encuadra dentro de los parámetros requeridos en el tipo penal del artículo 175 si la conducta del encausado es haberle dicho que se va a divorciar para tener acceso carnal con la menor de edad. Fingir una relación sentimental para tener acceso carnal también es delito del 175. En una casación acá del año 97 establece la existencia de indicios sobre fingir la relación sentimental con el denunciado por un lapso de 10 días para obtener el acceso carnal, recae en el delito de seducción 175, violación sexual por engaño. Profesor, ¿Sí? en este delito no colisionan estos dos conceptos como el engaño y el libre consentimiento que tiene esta persona que es mayor de 14 y menor de 18, siendo que pudo haber sido engañada, pero tiene libre consentimiento. Y No, entonces, porque el consentimiento es relativo, no es total. El medio es el engaño, el consentimiento es relativo nada más en el menor de edad. O sea, el consentimiento del menor de edad para relaciones sexuales mayor de 14 y menor de 18 es un consentimiento puro, sin medios. Es un consentimiento totalmente puro. Pues si interviene algún medio, ya estamos hablando de delito de violación sexual. Doctor, claro, Sí. entonces pudo haber consentimiento, pero esto fue inducido por el engaño. Correcto. Entonces ya es de... Correcto. doctor, y digamos, esta demanda solo se basa en ¿Cuál la demanda? palabra, ¿Cuál demanda? ¿Con quién hablo? este delito, doctor, ¿Ya? el delito de violencia, de violación por engaño. Basta con que la persona agraviada solo diga, solo exponga de que ha sido violada y que esta persona, Un como delito dice, basta con que digan. Para algo se hace un proceso penal con las fases determinadas, con la actuación probatoria y todo el asunto. En ningún delito basta que la persona diga. Ninguno. no entienden. El engaño se tendrá que demostrar, Claro, claro. como en todo delito.
Seguimos. Tocamientos y actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Artículo 176. También conocido este delito en el mundo del espectáculo como tocamientos indebidos. El tipo penal base es el primer párrafo. ¿Algún voluntario? ¿O voluntaria? Yo, profesor. Por favor. Dos actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. El que sin propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, realiza sobre una persona sin su libre consentimiento. O actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 3 ni mayor de 10 años. Ya, hasta ahí nomás. Ese es el tipo penal base. A ver. Primero, el sujeto activo, el sujeto pasivo, cualquier persona, no te habla de edades. Pero acá te dice el primer punto muy importante, el que sin propósito de tener acceso carnal. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una persona realiza actos libidinosos sobre otra persona con propósito de tener acceso carnal? ¿De qué estaríamos hablando? Vamos a imaginar, sujeto A encuentra a una señorita caminando en un descampado y sujeto A se lanza sobre la señorita y empieza a manosearle los pechos, la señorita asustadísima, le da un golpe de pasada en la cara para que se calle y le quiere quitar el pantalón, pero en ese momento llega la policía y lo detiene. ¿Este sujeto tenía propósito de tener acceso carnal? Sí, tenía propósito de tener acceso carnal. ¿De qué estaríamos hablando en esta circunstancia? A ver. A ver. ¿De violación? ¿Violación o un momento específico del iter criminis de la violación? Tentativa de violación. Tentativa de la violación. ¿Por qué? Porque hay la intención de tener acceso carnal. En el 176 no hay propósito de tener acceso carnal. ¿Por qué? Porque en el bien jurídico protegido, si bien es la libertad sexual de decidir quién o cómo con quién vas a realizar actos sexuales sin acceso carnal, el bien jurídico no recae sobre la libertad sexual, entendida esta como la relación sexual propiamente dicho coital, sino habla de una libertad sexual de connotaciones sexuales, no coitales. A diferencia del 170 y los anteriores, que sí hablamos de una libertad sexual de acceso carnal. Entonces aquí el primer requisito es que no haya el propósito del artículo 170. Si se dan cuenta, hay una delgada línea entre el 176 y la tentativa de violación sexual, porque el propósito es muy delgado, muy pequeño. Vamos por partes. Realiza sobre una persona. Cuando hablamos de realiza sobre una persona, es que el acto
debe ser sobre otro, no sobre sí mismo. Porque si es sobre sí mismo, estaremos hablando de otro delito. De otro delito completamente distinto. O sea, sobre sí mismo. Si hablamos de sobre sí mismo, estamos hablando de otro delito completamente diferente. Aquí estamos hablando de sobre otra persona. ¿Hay actos sexuales que se pueden hacer sobre sí mismos? Sí. Pero acá hablamos sobre otra persona. O sea, se realizan actos sexuales sobre una persona. Sin su consentimiento, esto es importante, no hay consentimiento. La voluntad no existe, no hay un consentimiento real. Y te da 3 posibilidades. Tocamientos. Cuando hablamos de tocamientos, hablamos de toda acción realizada con las manos. Actos de connotación sexual. Hablamos de toda circunstancia o acto que tenga una fórmula sexual de por medio. Hay un casito en el cual en un bus, un chico le pasó la lengua por la cara a la chica en pleno bus sin su consentimiento, un desconocido total. Es un acto de connotación sexual. Y actos libidinosos, actos que ya afectan completamente el pudor de la sociedad. El clásico ejemplo del sujeto que se baja el cierre y empieza a frotarse sus partes íntimas con el trasero de una chica en pleno bus también. Pasa seguido, pasa un montón, en todas partes en realidad. 3 circunstancias: tocamientos sobre la persona, uso de las manos, actos de connotación sexual, cualquier tipo de acto de connotación sexual que se ejerza sobre la persona, y actos libidinosos. Los actos libidinosos hablamos de actos de connotación sexual graves que afectan también a un circuito de personas. 3 circunstancias diferentes. Todos estos se pueden referir, cuando hablamos de tocamientos, caricias sobre partes íntimas llevadas a cabo con las manos. Cuando hablamos de actos de connotación sexual, actos que invoquen una intencionalidad sexual sin el uso de las manos. Y cuando hablamos de actos libidinosos, hablamos de actos contra el pudor en general o contrarios al pudor sobre cualquier parte del cuerpo. Como el ejemplo, frote de genitales sobre otra persona. El tipo penal te dice, en sus partes íntimas, es decir, en las partes íntimas del sujeto, de las personas, entendida esta como los puntos determinados como partes íntimas para la mujer y para el hombre, y también te dice sobre cualquier parte de su cuerpo. O sea, no solamente hablamos de partes sexuales o partes íntimas relacionadas a la sexualidad, sino hablamos de cualquier parte del cuerpo, por el ejemplo que les daba del sujeto que le pasó la lengua a una chica en la cara. Un beso
un acto de connotación sexual? Sí. Un beso entonces sin consentimiento. ¿Nos referiremos al artículo 173, 76? Sí. El segundo párrafo es el mismo tipo penal, pero ya ahora con violencia o amenaza o entorno de coacción. Y en este ya no hay tocamientos indebidos o acto de contención sexual, sino que a través de la violencia, amenaza o entorno de coacción, obligas a la persona agraviada a realizar actos de connotación sexual sobre sí